Les invito a tener una oración para que el Señor Jesús pues, nos acompañe y pues sea Él el que nos enseñe, que nos explique. Podamos poner nuestros ojos en Él. Hay mucho que aprender de este concilio en Nicea, hermanos, y pues pido al Señor que sea Él el que dirija eso clave que Él quiere que entendamos esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, Señor, me pongo en tus manos eh, para que, por favor, por medio de tu Hijo Jesucristo, me conceda el Santo Espíritu y poder ser sencillamente, bueno, un moderador, un expositor, Señor, de lo que tú me has enseñado. Pero más que a mí, Señor, te pido por mis hermanos para que también tengan el Espíritu Santo, para que puedan discernir, Señor, para que puedan entender. Y desde luego tú les pongas en el corazón cosas que pues tal vez yo no vi, Señor bendito, porque tú trabajas así, a cada uno le das una porcioncita. Y te pido por favor que nos concedas concentración, nos concedas un ambiente propicio, Señor. Si hay por allí ruidos, te pido que esos ruidos de alrededor propiciados por el enemigo, Señor, sean restringidos en este momento, Señor. Que tus santos ángeles nos guarden, nos protejan. Y sobre todo, Señor Jesús, pedimos para que nos pongas el deseo, el anhelo de seguir estudiando, estudiar por nuestra cuenta, de no tragar entero, así como nos has enseñado, Señor Jesús, de que lo examinemos todo, retengamos lo bueno, desechemos lo malo, podamos, Señor, tener colirio para ver, Señor Jesús, para discernir. Te pedimos colirio en esta hora a través del Espíritu Santo para que podamos ver más allá de lo que, digamos así, es evidente, el trasfondo de los asuntos. En especial te pido por estos eventos, Señor, para que tú seas el que dirija y expongamos estas cosas en su debida proporción, Señor. Te lo rogamos, mi Salvador. Bendito nos ponemos en tus manos, en tus dulces manos. Tú eres nuestro Maestro, nuestro instructor divino. Por favor, guíanos hacia la verdad, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. En tu precioso y bendito nombre pedimos esta oración, Señor. Amén. Tommy, Sí, señora. bueno, no sé si ahí se pudiera meter, pues ya que vas a hablar del concilio de Nicea, acá cuando en el 321 tú ves, o sea, tienes ahí escrito que Constantino decreta una ley dominical en el imperio. Esa ley, pues de acuerdo a lo que sé, sería bueno mirarla que es diferente a esta ley que viene a aparecer aquí en el 325. O sea, en el 321 es una ley civil donde hacía Sí, que todos, sí, pobres, ricos, grandes, pequeños, todos cerraran sus negocios. Pero ya luego aquí, en el 325, viene una ley eclesiástica. así es, Y ese es religiosa. como el proceder de lo que nos va a suceder también a nosotros, ¿no? Interesante eso que dices. Sí, acá se promueve que es un edicto civil. Ese edicto no va enfocado a establecer, digámoslo así, el domingo como día de descanso religioso. Eso es algo que a veces se tergiversa un poco. El edicto de Constantino de la ley dominical fue civil. Está hablando de magistrados, jueces, trabajadores, ¿sí? Ese edicto no fue religioso, ni fue en un Que los concilio, ni negocios nada. se podían cerrar también, o sea, como todo Claro, lo que estamos viendo de los eventos externos, lo que es como la parte civil, ¿no? Lo que incluye. claro. El comercio, incluso las actividades rurales, decía él ahí. Entonces, este edicto es, sí, netamente civil. Y en el concilio de Nicea, lo que se, lo que se da allí entonces ya no es civil, es religioso, ¿sí? Hay un edicto, pero también hay un credo. Hay dos cosas allí, credo y un edicto eclesiástico. Entonces ahí vemos la parte de la iglesia y acá la parte civil, el Estado 321 y la parte religiosa el 325. Iglesia y Estado. Bueno, ese es. Uno ve cómo es de importante, o sea, esa unión que debe existir para que llegue la ley dominical como tal, ¿no? O sea, que es,
o sea, la historia que fue, pues volverá a ser. Ese es como el modus operandi y el por qué debe haber esa unión entre religión, ¿sí? Y Claro, Estado. así es. Como tal al principio no fue como declarado día santo, no estaba como esa presión con los que no querían, estaban como los dos, ¿no? Estaban ambos días, habían dos opciones, ¿no? Poco a poco fue que se fue cambiando y ya persiguiendo o viendo mal a los que observaban el sábado, el Shabbat. Es que yo lo que creo es que al comienzo es algo que no tiene que ver el civil con la adoración, pero era el preámbulo, es lo que estábamos viendo que en algunos sitios actualmente como Argentina y otros sitios, entonces que cerraran el domingo, sea normal. Pero hasta el momento no tenía nada que ver con la adoración. Ya cuando entra el eclesiástico, ya es sustituir el sábado literalmente para la adoración. Así es. Muchas gracias por los aportes, hermanas. Sí, la hermana Paula hacía ver que en esa época se guardaba el sábado y el domingo. Ahí no había todavía ese problema. Pero con el tiempo eso va cambiando. Concilio tras concilio, la idea era ir degradando el sábado y que empezaran a ver pues la festividad pagana como el domingo, ya considerarla como una institución divina, ¿no? Entonces sí fueron haciendo eso poco a poco y cambiando la mente de la gente. Así es. Como dice la hermana Alcira, todo empezó con algo netamente civil, del imperio. Yo me concentré, bueno, leí algo de las dos repúblicas, me pareció muy interesante, antecitos de ese concilio, cómo fue que empezaron a acontecer las cosas, cuál era como el sentido y la alianza, por qué se había aliado Constantino con la iglesia, cuál era bueno, su intención siempre fue obtener ventajas políticas, siempre fue por eso. Todo qué pasó después cuando la iglesia se dividía, el cómo actuaba, que allá en las dos repúblicas no lo cuenta muy bien. Y porque por esos apoyos precisamente es que después la iglesia empezó a exigir el poder, que le diera poder, empezó a exigirle a Constantino que quería poder, ¿no? Entonces empezaron pues a ver esos edictos y bueno, algunas frases me impactaron, que de pronto de eso vamos a hablar más adelante, pero fueron frases que yo encontré del primer edicto sobre todo. Bueno, no sé si fue el primero, pero en las dos repúblicas así lo nombra. Y fueron muy duras, o sea, vi ahí mucho la mano de Satanás en esos escritos de ese primer edicto, en cómo tergiversaron las cosas, cómo llamaban ellos al error y se ponían ellos como si ellos tuvieran toda la verdad y los otros estuvieran demasiado mal, o sea, fueran paganos totalmente cuando era al revés. Y bueno, no sé si lo puedo leer, ya que esto es antes del Concilio de Nicea, poco o... Sí. Entonces vamos a ponerlo acá, el edicto que mencionas. Es un edicto antes del concilio de Nicea. Aquí está, hay un Sí, edicto creo que es de herejías, no sé cómo, creo sí, que de nombra. herejías. Exactamente. Bueno, yo no lo voy a leer por completo, voy a nombrar partes que me llamaron la atención porque es totalmente, me asombró mucho, es horripilante la forma en que fue escrito, las palabras que utilizan es una cosa totalmente injusta y horrible. Entonces, se hizo un edicto, o sea, la iglesia exigida por ese apoyo que le han dado a Constantino con Licino, es que se llama, en toda esa victoria que tuvieron, pues la iglesia empezó a exigir ayuda para tener pues poder absoluto y Constantino se la concedió, dice allí. Entonces se hizo este edicto para culpar y tratar de herejes a quienes pues no eran y se les privó de reunirse, empezó a privarse de reunirse en sus casas de culto y dicen hay unos argumentos que de verdad que son palabras de Satanás porque me llamaron, nunca había leído algo así, sabía pero no había leído con detalle esas casas y todos esos
todas esas adquisiciones inmobiliarias, como quien dice, todas se fueron para ellos, se las robaron prácticamente. Y bueno, decía también que solo uniéndose ellos a la Iglesia Católica podían llegar al conocimiento de la verdad absoluta, ¿no? Constantino también decía que el catolicismo había pasado de todo error al camino correcto, de la oscuridad a la luz, de la vanidad a la verdad, de la muerte a la salvación. Impresionante. Dice, bueno, ahorita lo que les estaba comentando, que las casas de oración, dicen ellas, si es que son dignas de llamárseles así, serán cerradas y se les privará positivamente, ya que sus reuniones pues son supersticiosas. Y todas esas propiedades pasarán a ser de nosotros. Esa fue la forma en el edicto en que se escribió eso, y es una cosa muy maquiavélica en la forma en que habla, ¿no? Pues se les privará positivamente, como ese juego de palabras impresionante. Y ahí fue que empezaron las discusiones de la doctrina de la Trinidad y la naturaleza y el origen de Jesús. Y que, bueno, allí A.T. Jones puso versículos muy importantes sobre esto, que es Mateo 11:27, Apocalipsis 19:12 y 13, Efesios 2:7 también se nombró allí, y Efesios 1:17. Entonces esto fue lo de las dos repúblicas, y entonces lo comparé con algo muy interesante, que es sobre el Concilio de Nicea, ya lo que dicen los del Opus Dei. Me llamó la atención cómo es que cuentan la historia de ellos y tan diferente que es a como, bueno, como están las dos repúblicas, y de lo que el Señor nos ha revelado en el Espíritu de Profecía está muy diferente. Entonces vamos a iniciar, como decía bien Paola, se inició una discusión. ¿Cuál fue la discusión? Bueno, vamos a mostrar acá a los actores. Aquí están. Estos dos personajes son los protagonistas de la historia. ¿Ok? Ellos dos representan a dos grupos. ¿Listo? A dos grupos. En esa época ya se estaba hablando de Iglesia Católica. ¿Ok? Ya se estaba mencionando ese término, Iglesia Católica. Pero no se sabía qué era la Iglesia Católica. La palabra católica era simplemente o significa en griego universal. La Iglesia universal, para referirse a la iglesia que dominaba en el Imperio Romano en aquella época, pero realmente en este momento todavía no había la Iglesia Católica que hoy en día conocemos. En esta lucha de, digámoslo así, de obispos, en esa época eran solo obispos, presbíteros, diáconos, esos eran como los cargos que habían, y la iglesia todavía no gozaba del poder absoluto ni nada de eso, pero esto que va a pasar acá va a llevar a eso. El de la izquierda se llama Alejandro, es el obispo de Alejandría. Alejandría queda en la parte oriental del Imperio Romano. Y el señor de la derecha se llama Arrio. Él no es obispo, tiene un cargo más bajito que es presbítero, como decir un pastor de una iglesia, un sacerdote de una parroquia, algo así, para que lo entendamos. En cambio, Alejandro sí tenía un obispado. El obispo es alguien que tiene liderazgo religioso ya de una región grande, de Alejandría. Alejandría es en Egipto, era un lugar muy importante en el Imperio Romano. Entonces, estos dos personajes representan a dos grupos que estaban en este momento empezando, digamos, a tener encontrones entre sus creencias. Los seguidores de Alejandro empezaron entonces a tener charlas con los seguidores de Arrio. Y cada uno expuso sus ideas y el enemigo empieza a trabajar por ahí. Vamos a ver también aquí cómo es que el enemigo trabaja, una de las formas que él trabaja. Y vamos a ver entonces cómo inicia todo. Las dos repúblicas. Un tal Alejandro era obispo de Alejandría. Arrio era un presbítero a cargo de una iglesia parroquial en la misma ciudad. Alejandro intentó explicar la unidad de la Santísima Trinidad. Arrio discrepó de las opiniones expuestas por Alejandro.
Se convocó una especie de sínodo de los presbíteros de la ciudad y se discutió la cuestión. Ambas partes reclamaron la victoria y la controversia se extendió. Luego Alejandro convocó un concilio de 100 obispos, en la mayoría de los cuales respaldaron las opiniones de Alejandro. Ante esto se ordenó a Arrio que abandonara sus propias opiniones y optara las de Alejandro. Arrio se negó y Alejandro lo excomulgó a él y a todos los que opinaban con él, de los cuales había un número considerable de obispos y otros clérigos y mucha gente. De lo pues que se me quedó, Arrio él no aceptaba la divinidad de Cristo, no aceptaba que simplemente él era, no sé si entendí, humano y que fue concebido humanamente. Él no concebía eso de la divinidad de Cristo, fue lo que yo entendí, es lo que leí. Dice Mientras la que Wikipedia. sí, sí, señor. Y mientras el obispo pues en ese instante sí, él pues sí creía en eso, ¿no? Entonces, pues lo que hace Constantino es que él dice que pues exponga cada uno sus ideas y el concilio dará su respuesta. Vamos a ver cuál era el asunto en disputa. Aquí ellos se reunieron en un sínodo primero. Un sínodo es una reunión pequeña a nivel de ciudad. Por eso es que hoy en día escuchamos que el sínodo de San, no sé qué, el sínodo de Roma, el sínodo de Bogotá, alguna cosa así. Si usted ha escuchado esa palabra se refiere a una reunión local pequeñita, ¿sí? Como para resolver un asunto. Concilio ya se le dice algo que abarca varias ciudades, ¿sí? Es algo ya más grande, más general. Ok, entonces ellos hicieron ahí, trataron de arreglar las cosas, pero se encendieron los ánimos porque Alejandro excomulgó a Arrio y a todos los que estaban con él. ¿M? O sea, las cosas aquí se pusieron ya más candentes, por así decirlo. Pero ¿cuál fue el asunto en disputa realmente? Si uno lee la Wikipedia, dice una cosa. Si uno lee la enciclopedia católica, le da otro toque. Pero vamos a ver lo que decían los hermanos pioneros, lo que decía el hermano A.T. Jones en las dos repúblicas, cuál era realmente el asunto en disputa. ¿Ok? No había ninguna disputa sobre el hecho de que hubiera una Trinidad, sino sobre la naturaleza de la misma. Ambas partes creían precisamente en la misma Trinidad, pero diferían sobre la relación precisa que el Hijo tiene con el Padre. Ahí empezó la discusión. Arrio sí creía en la divinidad de Cristo, hay que decirlo. La Wikipedia y todas las enciclopedias modernas han tergiversado esto y han hecho ver a Arrio como que no creía en la divinidad de Cristo. Arrio y Alejandro y todos sus seguidores creían en la divinidad de Cristo. Ese no era el problema en cuestión. Todos creían en que había un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, ¿sí? Una Trinidad, por así decirlo. Acá todavía no estaba el concepto de Trinidad católica ni nada por el estilo. Es para entender que ellos dos creían en que había un Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese no era el problema, ¿ok? La discusión comenzó en la relación, eso lo ponemos acá, precisa que tiene el Hijo con el Padre. Ahí. Ese fue el problema, ¿ok? Y aquí lo vamos a ilustrar de una forma muy sencilla. Miren cómo es el problema. Aquí está. Alejandro decía, Alejandro el de la izquierda, el Hijo es de la misma sustancia que la del Padre. Arrio decía, el Hijo es de una sustancia similar a la del Padre. Una pregunta aquí, ¿ustedes creen que esto es una cosa, digámoslo así, trascendental? No, no. Una distracción ahí sin justificación, no. Son cosas, son como obviamente no están hablando bobadas, pero yo lo veo así como cosas en las que no se debían haber centrado, es como una distracción, que tenía otra intención, más bien, una excusa. Esta era la diferencia. El hermano A.T. John los pone en las dos repúblicas muy detalladamente, con escrito, sustentado y todo. Aquí pues estamos, pedido a mi señor que me ayude a sintetizar lo más posible el asunto para hacerlo más fácil
de prender. Entonces, esa era la discusión, dice el hermano Jones. Esa era la discusión. El uno decía que el Hijo es de la misma sustancia que la del Padre, y el otro decía, no, es similar, no es la misma, pero es similar. Ahí estaba el problema. Por eso Alejandro excomulgó a Arrio y a todos sus seguidores. Ahora, ¿y quién era Alejandro para excomulgar al otro? Claro, como Alejandro era obispo, pues podía, digámoslo así, excomulgar. Aunque no tenía autoridad de nadie, porque en ese momento la Iglesia Católica todavía no tenía esa autoridad que tuvo unos años después. Pero aquí el enemigo está plantando una semilla de discordia, poniendo lo que se llama la tesis y la antítesis. ¿Ok? O sea, un punto de discordia para dividir por medio de esa discordia en dos bandos. Así trabaja él. Pero Tommy, esta misma tesis y antítesis todavía hoy la vemos. O sea, no puede ser algo que el enemigo lo haya planeado así como solo para distraer. No me convence mucho eso. Tuvo mucho, o sea, ha traído muchas consecuencias hasta el día de hoy, inclusive en nuestra misma iglesia. Bueno, Paola, quisiera aclarar un poco sobre la distracción. Sí, yo lo veo como distracción no por el tema en sí, sino porque realmente la intención del enemigo es otra. O sea, simplemente es como dividir, ¿no? Entonces, realmente no es un tema, lo veo como distracción porque no es un tema en el que se debieran haber enfocado, digo yo, o sea, lo digo es por eso, pero bueno, tal vez la palabra no es distracción. No he encontrado la palabra correcta, pero sí, tal vez no es distracción. Ok. Por lo que es un tema que no debía haber salido así, pues. Okay. Claro, el enemigo va a perseguir un fin acá. Va a perseguir un fin. O sea, si hay algo escondido acá, desde luego. Así trabaja el Y en enemigo. mi punto de vista, yo pienso que como hijos de Dios, nosotros sí tenemos que tener claro la sustancia de Jesús, ¿no? Bueno, yo diría bueno, ¿a qué se refieren con sustancia? Es como la materia de que está hecho, ¿no? Dios es espíritu, dice la Biblia, y ya, ¿no? No hay nada más. No sé si hay algún texto para apoyar. Sí, ahí en el libro Las dos repúblicas, estoy acá buscando, dice Apocalipsis, que habla de Jesús, 19, 12 y 13, que son los mismos versículos que compartió el hermano Iti Jones ahí. Apocalipsis 19, 12 y 13 dice, está hablando de Jesús, de el que era llamado fiel y verdadero. Dice, y sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno ha conocido sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado Palabra de Dios. Bueno, esto lo puso él porque así como el nombre no lo conoce sino él mismo, hay cosas que no se nos son reveladas a nosotros. Recordemos que estamos en la sustancia, ¿no? Que el versículo hable de qué está hecho Jesús, ¿no? Tenemos que mirar bien esa parte. Bueno, el Espíritu de Profecía dice que Jesús tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Eso es lo que está revelado, que se hizo carne para habitar entre nosotros, dice la palabra. Entonces, él tiene una doble naturaleza, una naturaleza dual. La divina, heredada del Padre, y la humana, que fue la que él voluntariamente asumió. Entonces, tiene dos naturalezas. Más allá de eso, no sé si hay otro texto. Pero bueno, vamos a leer un texto del Espíritu Profecía porque de pronto nos puede ilustrar, a veces nos vamos con temas que no están revelados y eso es importante tenerlo en cuenta. Dice, hay peligro de que las propias invenciones e imaginaciones supersticiosas ocupen el lugar de las escrituras. Digan a nuestro pueblo, no estén ansiosos de introducir algo no revelado en la palabra. Manténganse cerca de Cristo. Recuerden sus palabras, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Bueno, yo no sé cuál es la naturaleza de Cristo, de pronto le podemos preguntar a la hermana Elcira acerca de, o sea, es de eso que está hablando, de la sustancia de Cristo, la verdad yo no sé, o sea, no encuentro un texto bíblico que hable de la sustancia del Hijo. Sí, lo que yo veo acá es que están entrándose en un terreno que no está revelado, porque
cuando ellos hablan de sustancia se refieren a la materia de la que está hecho Jesús, o sea, ¿sí me entienden? Como decir, nosotros estamos hechos de carne, Dios es espíritu, es lo que está revelado, pero Jesús, ya hablamos de las dos naturalezas, pero no, o sea, el propósito no es explicar, meternos a debatir, digamos, de qué está hecho Jesús, ¿no? Eso es lo que estamos exponiendo, ¿no? Tratando de mirar en la historia y cómo ellos se metieron en este asunto, o sea, el enemigo les pone ahí el punto de discordia y que eso lo sigue haciendo, como decía la hermana Elcira, lo sigue haciendo y le da éxito eso. Igualito, nos pone y nos divide en dos bandos, ¿sí? Ah, que Jesús es así, que el otro dice otra cosa y así nos pone en controversia. Vamos entonces a continuar la historia. ¿Qué sigue aconteciendo? Entonces, Arrio quedó excomulgado con todos los demás. Ni la naturaleza ni la relación del Padre y del Hijo pueden ser medidas por la mente del hombre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Mateo 11:27. Esta revelación del Padre por el Hijo no puede ser completa en este mundo. Serán necesarias las edades eternas para que el hombre comprenda las extraordinarias riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, ninguna concepción de Dios por parte del hombre puede ser fijada con la verdadera concepción de Dios. Dios seguirá estando infinitamente más allá de la más amplia comprensión que la mente del hombre puede medir. O sea, ellos estaban tratando ya de darle como medida, ¿sí me entienden? O sea, dice acá, es la misma sustancia del Padre, el otro es similar, pero no es la misma. O sea, ya estaban entrando en detalles que no, o sea, esas cosas no son ni trascendentales ni tampoco son reveladas. Y estamos hablando de la naturaleza de Dios, que es algo muy sagrado. Y dice el hermano A.T. Jones acá, o sea, llegar a conocer a Dios para yo decir, es que Dios es así. No, dice él, se necesitan edades eternas para conocerlo. Imagínense quién es Dios, la relación con su Hijo. Nosotros ahora tenemos una idea de lo que está revelado y inclusive lo que está revelado nosotros todavía no entendemos ni siquiera de lo que está revelado. Por lo tanto, aventurarse y sobre todo discutir por estos asuntos es un terreno que el enemigo quiere que uno pise. Esto pienso que era como más una fuerza ahí de poder, ¿no? Porque para ellos no era importante realmente su vida espiritual, ni conocer a nuestro Jesús, ni a nuestro Dios Padre. Ellos no era importante eso, era midiendo ahí como una fuerza verde de quién tenía más poder, ¿no? Pienso yo que era como eso. Sí, señora, usted está diciendo algo que también se dice en el libro. Sí, ellos no estaban tan interesados en esas cuestiones, sí, de aprender más de Cristo, ¿no? Para ver sus errores, sus fallas, no. Ellos estaban más preocupados en ganar la contienda, ¿sí? Y sí, es verdad, me estaban escribiendo por acá algo, y es que para Satanás era importante, ¿sí? Para él sí era importante este asunto porque él lo estaba conduciendo y los quiere llevar a algo. Él quiere lograr algo y lo está hilando de esta forma para llevarlo a una conclusión. Y esa conclusión se da en el Concilio de Nicea. Vamos a seguir leyendo. Hermana Paola, me falta. Sí, es muy interesante que Mateo 11:27 es el que nombra también a A.T. Jones. Y hay uno en Hebreos 1:3. Bueno, incluso Hebreos desde el 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, por Jesús, al cual constituyó por heredero de todo, por el cual asimismo hizo los siglos. Y el tercero, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estoy leyendo de la versión del Jubileo. Es bien interesante como habla acá de nuestro Señor Jesucristo en Hebreos 1 y bueno, nos habla de esto, ¿no? Algo también relacionado con lo que estamos tratando acá de la discusión entre estos dos.
Yo digo algo que querían entender la naturaleza del Hijo cuando ni siquiera se entiende la naturaleza del Padre, ¿no? Y eso es claro, a nuestros ojos humanos, pues, como hablaba ahí, la esencia no, pero su naturaleza, lo que nos ha revelado, eso lo tenemos claro, pero ya al fondo no, pero el enemigo sí iba claro a algo que todavía tenemos consecuencias de eso. Así es, así es. Bueno, la controversia se extendió cada vez más y se hizo más feroz a medida que se extendía. Todas las clases tomaron parte en ella y casi todos participaron con igual energía. El obispo se levantó contra el obispo, el distrito contra el distrito. Tan violentas eran las discusiones que se parodiaban en los teatros paganos y las estatuas del emperador se rompían en las plazas públicas en los conflictos que tenían lugar. El nombre común con el que se designaba a los arrianos y a su sistema era el de los maníacos, el de los arromaníacos, el de la arriomanía. Marineros, molineros y viajeros cantaban las controvertidas doctrinas en sus ocupaciones o en sus viajes. Todos los rincones y callejones de la ciudad estaban llenos de estas discusiones. Las calles, las plazas del mercado y entre los pañeros, los cambistas y los comerciantes. O sea que esto se volvió como si, o sea, el tema de moda, por así decirlo. Sí, O sea, se metió todo el pueblo también, ¿sí? Se metió todo el mundo a opinar, o sea, empezaron a tomar partido, o sea, la controversia salió de las iglesias, salió de, digamos, del clero como tal, y se volvió violenta, o sea, se volvió violenta la discusión. pues vemos que ahí se sale con la suya el enemigo, ¿no? Y siempre se ha salido ahí esa es como una estrategia que él tiene, que la gente se fije en un puntico para que ahí empiece la discusión y ya se salga a otros escenarios y entonces en conclusión dice la gente, no, pues cada uno crea en lo que quiera creer, ¿no? De ahí viene todo eso, pienso yo, ¿no? Y así es cuando uno expone algo de la palabra de Dios, ¿no? Para gente que no, nueva o algo así se centra en algo que no, que él cree o que ha escuchado y ya de ahí no sale. Entonces ya empieza la controversia, ¿no? Entonces dice uno, la palabra de Dios no es para controversia, sino uno la expone y cada cual pues ahí sí tiene su, digamos, su libre albedrío, ¿no? Pero eso es lo que hace Satanás, que uno entre en controversia y se fija en un puntico por allá, el que menos, entonces creo que eso se lo pone el enemigo en el corazón a los hombres, ¿no? Para que se salga del tema y ya, quede eso ahí es en polémica y no realmente en lo que se quiere enseñar, ¿no? Así es. La riomanía, imagínense los términos que empezaron a usar, ¿sí? Todo esto se volvió un asunto muy, muy popular y muy de hablar en las calles. Lo que me da tristeza es que los paganos se burlaban de los cristianos. Qué triste eso, cómo queda, o sea, el cristianismo, el nombre del Señor Jesús, del Padre en esto. Mire, ellos en los teatros paganos se burlaban de la contienda. ¿Mm? Decían, estos cristianos, mírelos ahí peleando. ¿Mm? Es exactamente lo que quería el enemigo siempre trabaja así con el escándalo, con la bulla, con chisme, la parodia, todas esas cosas las utiliza él, todo con el fin de desmeritar la obra del Señor, de reducirla, de quitar de las mentes de las personas el evangelio que nos puede salvar, eso es lo que hace él. Entonces, impresionante esto. Se volvió el punto de discusión, se sale de la iglesia y se empieza la discusión violenta. Y en esa época era con garrotes, con, bueno, o sea, sí, las discusiones terminaban a veces con heridas y con todo eso. Desde luego esto llega al emperador, llega Constantino, y Constantino, él quiere la unidad de su imperio y dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Quieren saber lo que dijo Constantino? Constantino les escribió una carta a estos dos, a Alejandro y a Arrio. Les escribió una carta. Es una carta larga, solo os traje un pedacito para que ustedes vean lo que opinaba don Constantino. Fue un error, en primer lugar, proponer cuestiones como estas,
o responder a ellas cuando se propusieron, porque esos puntos de discusión que no son ordenados por la autoridad de ninguna ley, sino más bien sugeridos por el espíritu contencioso que se fomenta por el mal uso del ocio, aunque puedan tener la intención de ser meramente un ejercicio intelectual, deberían ciertamente ser confinados a la región de nuestros propios pensamientos y no ir a colocarlos apresuradamente en las asambleas públicas de los santos, ni ser confiados imprudentemente al oído general, porque cuán pocos son capaces de comprender con exactitud o de explicar adecuadamente temas tan sublimes y abstractos en su naturaleza. Pues sí, yo ahora lo que iba a decir era esto, que ellos trataron ese tema como un tema común y no como un tema pues santo, como debe ser cuando uno habla de las cosas del Señor, uno debe poner de rodillas o bueno, orar, pedir la intervención del Espíritu de Dios para que le dé discernimiento, sabiduría para poder hablar temas celestiales, ¿verdad? Pero ellos pues, para ellos era un tema común, no lo ponían como un tema santo ni el mismo obispo porque pues seguramente no lo veía así, ¿no? Sino como era ya, como dije, como el hermano Tommy me aclara que, pues claro, era una cosa ahí más de poder, ¿sí? Entonces, nunca iban a encontrar el verdadero significado de lo que ellos estaban como queriendo buscar o por lo que fue la discusión, ¿no? Ellos no iban a llegar a un punto. Así es. Hasta el mismo Constantino decía que ponen a pelear por esas cosas, ¿no? Pero lo curioso acá que me llama la atención dice, ¿cuán pocos? Él creía que solamente unos pocos eran los que podían comprender con exactitud, ¿sí? Dice ahí, o explicar adecuadamente temas tan sublimes y abstractos en su naturaleza, dice él, y que eso debía ser relegado simplemente a reuniones de unos pocos, ¿no? O sea, él tiene en su mente una jerarquía piramidal, donde el que está arriba es el que puede manejar ciertos temas y los que están abajo solamente se le pueden dar unas migajas, por así decirlo. Eso es lo que tiene Constantino en su mente. Aún así, él les dice que pues, ¿para qué se ponen a proponer cuestiones como estas? Dice ahí, ¿no? Desde luego, él no sabe mucho de Biblia, ni sabe mucho de estas cosas, pero le pareció que era como algo abstracto y realmente lo era. A él en público y a él no le convenía eso porque estaba causando desorden. Entonces él también lo hablaba por eso, ¿no? Porque como quien dice, háblenlo entre ustedes dos, pero no me vengan acá a desordenar y a crear este Claro, alboroto. claro, bastante que me costó la batalla con Licinio y todas estas cosas, y Magencio y todo eso, para que ustedes vengan aquí a armar alboroto. En resumidas cuentas le está diciendo eso. Él está preocupado por la unión del imperio. Que también ahí, pues, todo eso viene de cuando empiezan a salir todos esos filósofos que empiezan a las discusiones, que lo toman como algo para discutir. Y desde ahí viene esa, digamos, esa costumbre. Esos antiguos filósofos griegos y todo eso, eran discusiones que tenían sobre la parte divina y terminaban nomás en esas discusiones, no lo tomaban de verdad como algo que uno realmente deba estudiar, ¿no? Con el Señor, como uno ya ha venido aprendiendo, porque uno también tenía esa forma de pensar. En el colegio le ponían a uno eso, ¿no? Vamos a discutir sobre, ¿creen en Dios o no creen? Bueno, eso era una discusión, una polémica y eso, entonces lo ponían de una forma amena y simplemente por pasar el rato y ya, a ver qué, como a escudriñar esos pensamientos, pero la verdad no le enseñan a uno que, pues, como lo hemos aprendido, ¿no? Que es una parte para estudiar con el Señor, de que eso, la espiritualidad es algo que es de cada uno con el Señor y eso, ¿no? Entonces, pues veo ahí que de ahí vienen esas costumbres, ¿no? Recuerden que no es malo discutir y no es anormal tener diferencias de opinión en ciertas cosas, ¿no? Porque Bueno, es sí, normal, también. ¿sí? Cada uno Bueno, ve las sí, cosas
hay que tener en cuenta y es como ser prudentes, ¿no? Y si uno está pegado, digamos, al Señor, uno sabe en qué momento, llamemos, se pueden tocar ciertos temas y en qué momento no. Y mientras si uno no es claro con un escrito, es mejor uno guardar silencio. Porque Tal eso cual. o sea, así como lo usó acá el enemigo, o sea, literalmente lo sigue usando con nosotros. Lo sigue usando, sí, señora. Hay que Y pensar muy también bien si es con el prudente. ánimo con que las personas quieren discutir, porque si no quieren discutir para aprender o quizás cambiar de opinión porque de pronto él es el que está errando, pues no está discutiendo porque simplemente vas a imponer, quiere que los otros oigan lo que él quiere decir y no asegurarse de lo que él piensa verdaderamente está bien, sino con qué actitud se van a discutir las dos partes, sea imponer o aprender Tal cual, o a sí. enseñarle al otro que está mal, ¿no? Entonces, Sí, o a restregarle la verdad en la cara a la gente. No, eso no es el espíritu de Cristo. Ok, Gracias. entonces sigamos. Bueno, ellos dos, Alejandro y Arrio, no les importó la carta de Constantino y siguieron peleando. Ellos no les importó nada. Lo que pasa es que el asunto ya salió de ellos. O sea, el asunto se agrandó. Y aun cuando Alejandro y Arrio dejaran de discutir, pues ya el pueblo estaba encendido y enardecido y tomando partido. Ya se había decidido que el favor y patrocinio imperial era para la Iglesia Católica. Cada uno de estos partidos afirmó ser la única Iglesia Católica ortodoxa. Esta cuestión involucró directamente a todo el este y preocupaba mucho a gran parte de Occidente. Más que esto, la religión católica era ahora la religión del imperio. Esta disputa fue sobre la cuestión de cuál es la verdad de la religión católica. Por lo tanto, si la cuestión iba a resolverse, debía resolverse para todo el imperio. Estas consideraciones exigieron un concilio general. Por lo tanto, se convocó un concilio general el año 325 después de Cristo. 325. Ahí está. Por eso salió el concilio. Y fue por decreto imperial. ¿Ok? O sea, no fue, ya Constantino dijo, esta gente no quiere por las buenas, entonces venga a ver en un concilio, yo lo promulgo y que todos nos reunamos en una ciudad y allá vamos a discutir el asunto. ¿Ok? Y así fue. Ahí empieza el concilio de Nicea, van 300 y tantos obispos y presbíteros y diáconos, un número enorme de gente, es de todo el imperio y allá están, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo... cuando llega Constantino, él lo reciben con un montón de quejas y reclamos, como un cartapacho de papiros con quejas y reclamos de los dos bandos, y los ponen delante de él apenas llega, y como, o sea, ya como dándole autoridad, ¿usted qué opina? ¿Sí me entienden? Otro asunto importante acá es que los dos grupos decían ser la Iglesia Católica. Yo soy católico, ¿no? Yo también, decía Alejandro, decía Arrio y todos sus partidarios decían lo mismo. Entonces, como dice acá el hermano Jones, el asunto es que, ¿cuál es la religión? La verdad de la religión católica, pues eso es lo que quiere el enemigo, establecer su plataforma, establecer sus principios para su iglesia, ¿eh? Para su iglesia. De ahí parte todo, de ahí parte todo. Ahí empieza el concilio de Nicea. Ellos por ganarse el favor de Constantino, porque a la final si Constantino decía, los arrianos tienen la razón, pues todo el imperio se iba con los arrianos. Si él decía, los ortodoxos tienen la razón, todos iban a ir con los ortodoxos. O sea, al final le están colocando la responsabilidad en sus manos. Sí, señora, ¿Puedo leer algo que encontré aquí de la hermana Helen White? por favor. Dice, Cristo igual a Dios, el brillo de la gloria del Padre y la misma imagen de su sustancia. Hebreos 1:3. Revistió su divinidad con humanidad y vino a esta tierra a sufrir y morir por los pecadores. El unigénito Hijo de Dios se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Llevando en su cuerpo la maldición del pecado, colocó la felicidad y la inmortalidad al alcance de todos. amén. Ahí está ese texto
Qué bonito el Espíritu Santo, cómo va. Yo no había visto acá el texto que me ha enviado la hermana Paola y es exactamente ese que la hermana Elcira está anunciando, Hebreos 1:3. Él Está es en el responsable. Mensajes Selectos, capítulo Gracias. 46. Él es la misma imagen de su sustancia. Ahí está resuelto el asunto. Es la misma, ¿ok? No es otra diferente. Es la misma imagen de su sustancia, de la sustancia del Padre. Entonces, pero bueno, ahí está Lo la más hermoso es que controversia. dice que esa misma sustancia revistió su divinidad con humanidad. Tremendo. Y vino a esta tierra a sufrir y morir por los pecadores. Increíble. Amén. Dice expresión exacta. La Biblia de las Américas dice es la expresión exacta de su naturaleza. Exacta, misma. Bueno, ahí reconfirma una vez más. Ok. Bueno, hermanos, ahí quedó resuelta la situación, pero para ellos no quedó resuelta. Ellos no estaban interesados en eso. Miren lo que sucede. Si me permiten, voy a leer para agilizar un poco. El consejo se reunió en un gran salón, en el palacio del emperador, que había sido arreglado a tal efecto. En el centro de la habitación, en una especie de trono, se colocó una copia de los evangelios. En un extremo del salón se colocó un trono ricamente tallado que iba a ser ocupado por Constantino. Llegó el día de la inauguración formal de la asamblea. Los obispos estaban todos reunidos con sus presbíteros y diáconos acompañantes, pero como se trataba de un concilio imperial, no podía ser abierto sino por el propio emperador, y esperaron en silencio a que viniera. Por fin, una señal del exterior, probablemente una antorcha levantada, anunció que el emperador estaba cerca. Toda la asamblea se levantó y se puso de pie. Y luego por primera vez fijó su mirada de admiración en Constantino. O sea, el que se roba ahí la atención es Constantino. Y el enemigo quería que fuera así. ¿Ok? Miren cómo entra. Entró. Su elevada estatura, su fuerte estructura, sus anchos hombros y sus hermosos rasgos eran dignos de su gran posición. Esto es de un historiador llamado Stanley, que el hermano Jones está haciendo mención. Había un brillo en su mirada y una expresión combinada de fiereza y dulzura en sus ojos de león, que bien correspondían a alguien que se había imaginado y quizás todavía se imagina como el favorito del dios Sol, Apolo. A los obispos les llamó aún más la atención la deslumbrante, quizás bárbara magnificencia de su vestimenta. Siempre cuidadoso con su apariencia, en esta ocasión lo era en grado eminente. Su larga cabellera, falsa o real, estaba coronada con la diadema imperial de perlas. Su túnica púrpura o escarlata brillaba con piedras preciosas y bordados de oro. Llevaba los zapatos de color escarlata que solo era para los emperadores y que ahora se han perpetuado en el Papa y los cardenales. Muchos de los obispos probablemente nunca habían visto un funcionario más grande que un remoto magistrado provincial, y mirando su espléndida figura mientras pasaba por el pasillo entre sus filas, podemos creer que tanto los simples como los mundanos lo miraban como si fuera un ángel de Dios descendiendo directamente del cielo. Hágame el favor. Bueno, realmente ahí no estaba Cristo, ¿no? Porque a quien contemplaban, a quien obedecía era a Constantino. Entonces, ¿cómo realmente se muestra ahí? ¿Cómo les llama la atención a alguien que, pues, que ni siquiera sabe la palabra del Señor, ¿no? Y estaba en una reunión que se trataba de eso. Así los está educando Satanás a sus futuros obispos, ¿no? Que se Sí, fijen en la apariencia. Muchos de ellos no habían visto al emperador nunca. sí, también iba a decir que pues de ahí, mire que de ahí viene pues esa admiración que tienen por el Papa, ¿no? Lo miran como alguien divino, como un dios, ¿sí? Y con esos trajes, con toda esa pompa para ciertos momentos. Entonces yo creo que ahí pues, de ahí cumple su cometido el enemigo, ¿no? Que empiecen a mirar esa figura así como un dios. Claro, para entorpecer los sentidos, ¿no? Él es el que inaugura la moda de los zapatos rojos color escarlata, mira, que ahora usan los pedófilos.
para señalar que hacen sacrificios de niños y tienen sexo con niños. Los zapatos rojos de color escarlata vienen desde Constantino. En esa época solo el emperador podía usarlos. Es interesante cómo después el Papa hereda todas estas costumbres, todas. Y la pompa y la magnificencia mundana que tiene el emperador lo hereda el Papa. En este momento, el Papa no existe, recuerden muy bien. Está el obispo de Roma, pero el obispo de Roma es uno entre muchos obispos. Acá todavía no tiene preeminencia, como lo hacen ver las enciclopedias, que, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver acá un fresco, una pintura famosa del Concilio de Nicea. Ahí ustedes ven, en la izquierda están los de Alejandro, los partidarios de Alejandro, y a la derecha los partidarios de Arrio. Arrio es el que está acá de blanco, porque él no es obispo y él no podía supuestamente pues, hablar ahí en el concilio, pero el emperador lo llamó expresamente para que viniera y expusiera sus ideas. Y como él no podía, digamos, representarse, él vino con su obispo. Su obispo era el que está acá arriba en la plataforma. Se llama Eusebio de Nicomedia. ¿Ok? Eusebio de Nicomedia. Y abajo con Constantino está otro Eusebio, Eusebio de Cesarea. ¿Ok? Son dos Eusebios. Este Eusebio que está arriba es el apoyante número 1 de la doctrina, digamos, arriana, de la creencia arriana. ¿Ok? Al lado izquierdo tenemos este de rojo que está acá es Alejandro. Y el que está a la derecha es Atanasio, que en ese momento todavía no era obispo, pero ejerce una gran influencia. ¿Okay? Ese Atanasio es el que viene a reemplazar a Alejandro después. Entonces ahí está la continuidad. Pero algo que está mal en este cuadro es que presentan como si hubiese un papa ahí en la mitad, como el obispo de Roma trajo su comitiva y está escoltado por 2 de rojo. Eso es mentira, hermanos. Eso es falso. ¿Ok? Ahí el único que está resaltado es Constantino, ¿sí? Constantino el que estaba allá en ese trono. Ya con eso podemos ver la verdadera historia de que esto no es verdad. Todavía no existía ni papa ahí en ese momento. Es que la Iglesia Católica insiste en eso. Entonces yo voy a poner esto acá, con permiso de ustedes. Eso no existía. Ese tronito allá todavía no había papa. El obispo de Roma era uno más sentado allá a la izquierda con Alejandro, ¿sí? Había otro grupo neutral, dice la historia. Había otro grupo neutral que simplemente ni sabía para qué lo habían llamado. Bueno, sí sabía, pero no había cogido partido. No había dicho, yo me voy con Alejandro, yo me voy con Arrio. No, estaba en la mitad, queriendo como resolver más bien el conflicto antes que tomar un partido. Dentro de eso estaban los que estaban más cerca a Constantino, que era Eusebio, que es el historiador, y Ostia, que es el obispo de la región donde estaba él. Entonces, eso era como la plana mayor de esos tres. Ellos dos no tenían partido, ellos querían lo mismo que Constantino, la unión. Bueno, y en medio de ese lujo de estar en medio de esos palacios del emperador, ahí empiezan a deliberar. Ahí empiezan una discusión acalorada. Cuando Constantino, ¿se acuerdan que le habían dado un montón de cartapacho de reclamos y quejas y escritos para que él resolviera? Constantino cogió y los quemó delante de todos y no leyó ninguno y dijo, ustedes deben resolver ese asunto. Yo no sé nada de esto y pum, los quemó y los dejó aburridos. Bueno, claro, esto entonces se les olvidó que estaban en presencia del emperador y todo esto y empezaron una pelea terrible, dice ahí la historia, con discusiones fuertes, acaloradas y el emperador solamente miraba, miraba y miraba y observaba. Bueno, vamos a leerlo aquí. Dice, en la discusión se leyeron algunas de las canciones que había escrito Arrio. Tan pronto como el grupo de Alejandro los escuchó, levantaron las manos con horror. Luego se taparon los oídos y cerraron los ojos para que no se contaminaran con la terrible herejía. Están haciendo como un show, ¿no? Luego se trajo el borrador de un credo, firmado por 18 obispos del partido de Arrio, pero no se permitió que existiera el tiempo suficiente para que alguien pudiera obtener una copia. Sus oponentes estallaron en un alboroto salvaje, rompieron el documento en pedazos y expulsaron a Arrio de la asamblea. Wow. Primera víctima, Arrio. Aquí el de blanquito lo sacaron para afuera.
Le rompieron sus escritos y chao. Después, al final del concilio, hacen un edicto para destruir todo lo que pertenezca a Arrio. Pero bueno, pero el asunto no termina ahí, porque pues solo fue Arrio el que salió y Arrio, bueno, se fue. Pero se fue para su ciudad. Pero queda ahí el partido de los arrianos y ahora lo toma la cabeza de Eusebio de Nicomedia, que él sí es obispo junto con los demás obispos. La mayoría estaba con Alejandro. La mayoría estaba con Alejandro. Los arrianos eran una minoría. Eso hay que decirlo. Bien. Sigue la historia. A continuación, Eusebio de Cesarea, el panegirista de Constantino, pensó en unir a las partes presentando un credo que había estado ampliamente en uso antes de que surgiera esta disputa. Afirmó que esta confesión de fe era una que había aprendido en su infancia del obispo de Cesarea y que aceptó en su bautismo y había enseñado durante toda su carrera, tanto como presbítero como obispo. Como argumento adicional y que pretendía ser de gran peso en el concilio, declaró que había sido aprobado por el emperador, el amado del cielo que ya lo había visto. Decía lo siguiente: creo en un Dios Padre Todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles, en un Señor Jesucristo, Verbo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, vida de vida, el Hijo unigénito, el primogénito de toda criatura, engendrado del Padre antes de todos los mundos, por quien también todas las cosas fueron hechas, quien para nuestra salvación se hizo carne, vivió entre los hombres, sufrió y resucitó al tercer día, ascendió al Padre y vendrá en gloria para juzgar a vivos y muertos. Y ahí ese es el credo que se Es recita en el catolicismo. Es Es el que ahí, nos enseñaron. ahí se gestó. Mientras estos estaban ahí en discusión, Eusebio de Cesarea, que estaba acá, que el panegerista de Constantino, panegerista es como el, que les digo yo, el consejero, el que está ahí al lado, ¿sí? Le dijo que pues tenía un credo que ellos antes habían mirado por ahí, que escribieron, pero no tenía trascendencia. Entonces, al parecer ahí usaron ese credo como para establecer algo, porque la discusión no avanzaba y avanzaban los días y no se resolvía nada. Entonces Eusebio dijo, pues ya con este credo, pues listo, tenemos como una base, ¿ok? Ese es el famoso credo católico, de ahí parte. Pero hay un problema acá, y ese es el que a los de Alejandro no les gustó ese credo por alguna razón. ¿Cuál fue la razón? Vamos a verlo, ¿ok? Tan pronto como se leyó en el concilio, el partido de Arrio se mostró dispuesto a suscribirlo, pero esto no convenía al partido de Alejandro y Atanasio, era más bien lo que no querían, pues estaban decididos a encontrar alguna forma de palabras que ningún arriano pudiera recibir. Por lo tanto, buscaron algún punto o alguna palabra que les permitiera rechazarlo. Se notará que este credo no dice nada sobre la sustancia del Hijo de Dios, siendo que esa era la cuestión que había reunido al concilio. Si ven la intención de ellos, el partido arriano, aunque no tenía la palabra sustancia ni nada de eso, dijeron, listo, estamos dispuestos a firmarlo, ya. Pero los de Alejandro, acá se dejó ver que el problema de ellos era poder, envidia, celos y odio contra pues sus hermanos, porque sí, son sus hermanos en su fe, ¿sí? Entonces, ese era el problema. Ahí se deja ver las intenciones de ellos. Ellos no están interesados en cuestiones doctrinales, ni en conocer a Jesús, ni nada de eso. Están con el único propósito de destruir a los otros, de desplazarlos y quitarlos de su camino, porque son ellos los que quieren el poder. Interesante. Dice, como Constantino había aprobado el credo ya leído por Eusebio, la cuestión del partido de Alejandro era ahora si lo aprobaría con la adición de esa palabra, y las esperanzas de ambos partidos pendían ahora temblorosamente del emperador. En la siguiente reunión de la asamblea, Constantino volvió a presentar el credo de Eusebio, lo aprobó y pidió a todos que lo adoptaran.
Sin embargo, al ver que la mayoría no aceptaba el credo de Eusebio tal y como estaba, Constantino decidió ganar el asentimiento de la parte ortodoxa, es decir, la más poderosa de la asamblea, insertando la palabra controvertida. Confiaban que con esta inserción podía ganarse a los ortodoxos y que, sin embargo, bajo la presión del miedo y del favor, los demás no serían repelidos del todo. Por lo tanto, tomó el camino más probable para asegurar este resultado y se declaró el patrón y también el intérprete de la nueva frase. Todo por conveniencia. Les puso la palabrita sustancia, porque no había la palabra sustancia en ese credo. Entonces, el asunto en disputa, pero Constantino, por ganarse, claro, la mayoría era de Alejandro, entonces él dijo, no, estos quieren otra cosa, entonces pues pongámosle la palabrita. Y yo me declaro pues el que voy a tener el derecho de poner la palabrita, ¿m? Y hacer el intérprete de esa frase que van a colocar. Eso fue lo que se hizo. Eso fue lo que se hizo. Constantino ordenó que se añadiera la palabra controvertida. El partido de Alejandro y Atanasio, ahora asegurado por la autoridad del emperador, exigió la adición de otras frases con el mismo propósito, de modo que cuando el credo fue finalmente redactado en su totalidad decía lo siguiente: creemos en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles, y un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado del Padre, unigénito, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, siendo de una misma sustancia con el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Entonces añadieron la palabra, ahí está, sustancia. Pero los de Alejandro y Atanasio se alegraron y dijeron, ah, pero también métale esto, y póngale esto, y póngale esto, y póngale esto. ¿Ok? Entre esas cosas que le añadieron lo siguiente, que el enemigo también quería. Pero aquellos que afirmen, había algo cuando él no existía, y él no existía antes de ser engendrado, y que vino a la existencia a partir de lo que no era, o que profesan que el Hijo de Dios es de una persona o sustancia diferente, o que es creado o cambiante o variable, son anatematizados por la Iglesia Católica. En otras palabras, el que diga algo contrario a lo que dice este credo van a ser anatematizados, es decir, proscritos, van a ser excomulgados, van a ser declarados herejes, tal lo que significa la palabra anatematizados. ¿Sí? ¿Cómo el enemigo los va llevando a eso? ¿Por qué el enemigo tiene puestas sus vistas en el pueblo de Dios? Para destruirlos. ¿Notan? Esto va a excluir a todos los que piensen diferente de este credo y los va a hacer objeto de persecución. Hermana Paula. Pero también, nuevamente, se están metiendo con algo que no se debe uno meter. O sea, había algo cuando él no existía y él no existía antes de ser engendrado, eso no nos incumbe, pero ahí metió la semillita. Ahí puso algo escrito que no se debe, pues que no se debe hablar. No se debe cuestionar y bueno, eso sí me parece importante el que haya escrito eso, ¿no? Eso no nos incumbe y no nos, pero lo puso, lo dejó ahí porque sabe que cuando se lea, pues la cabeza empieza a pensar, ¿no? Entonces, también, pues, claro, van a ser anatematizados, pero si esto lo dejó allí en el credo, eso fue una semillita ahí que puso. Claro, ahora todo el que no estuviera de acuerdo con ese credo, pues iba a ser objeto de persecución. Eso fue lo que convencieron el Alejandro y Atanasio a Constantino. Hermana Elsie, ayúdenos por favor con la siguiente. ¿Qué termina esto? Vamos a ya dar la conclusión. Así surgió el credo original de Nicea. La influencia de Constantino arrastró a muchos en el concilio, pero 17 obispos se negaron a suscribirlo. El emperador ordenó entonces que todos lo firmaran bajo pena de destierro. Esto hizo que todos ellos, excepto 5, se pusieran de acuerdo. Constantino dijo, ya, los tengo a todos de acuerdo, todos van a firmarlo, pero no. 17 obispos dijeron, no vamos a suscribirlos. Otros dijeron, estamos de acuerdo con la primera parte, pero con la última nos parece ya demasiado. ¿Mm? ¿Y qué hizo el emperador? ¿Cómo actúa Satanás?
Lo que no se puede con el engaño, con la persuasión, entonces por la fuerza. Ordenó que todos lo firmaran bajo pena de destierro. Ahí les puso. Empezó la presión. ¿Ven cómo actúa el enemigo? O ustedes firman esto o se van del imperio. La pena de destierro era que tenían que irse fuera del imperio. Coja sus cositas y chao. Y olvídese de su casa, pertenece al Estado. Esa era la pena de destierro. Claro. Pero miren cómo de los 17 obispos, solo quedaron 5. 5 se mantuvieron, digamos, en su posición. Dijeron, no, no vamos a firmar eso. Pues bien, vamos a ver cómo sigue la cuestión. Ahí se pone tenso el asunto. Se pone muy tenso. Eusebio de Nicomedia y Teonis de Nisa suscribieron el cuerpo del credo, pero se negaron a suscribir la maldición que pronunciaba sobre las doctrinas arrianas. O sea que esto se le añadió después, ¿verdad? Ahí mismo en el Pronunció- concilio se le añadió la maldición, ¿sí? Ahí mismo en el concilio. bueno, se pronunció una sentencia de destierro. Entonces se dieron y suscribieron, pero fueron destituidos de sus obispados. Y los otros católicos fueron puestos en sus lugares. Sin embargo, 2 de los otros obispos, Teonas de Márica, en Libia, y segundo de Ptolemaida, se negaron rotundamente desde el principio hasta el final a firmar el credo y fueron desterrados. En cuanto a Arrio, parece que se marchó de Niza poco después de ser expulsado del concilio. La sentencia de destierro fue pronunciada contra él y los demás. Eso a la fuerza, ¿notan? Y Sí. claro, Eusebio de Nicomedia, Teonis de Nisa, ellos dijeron, estamos de acuerdo con lo primero, pero no con lo segundo. Entonces, de nuevo, sentencia de destierro para ustedes si no están de acuerdo. Tienen que estar de acuerdo en todo. Entonces ellos cedieron, mire cómo van cediendo, ¿sí? Y así va a ser al final de la historia, hermano, ¿sí? Más presión, otros se quedan, otros van a ceder, otros van a seguir firmes. ¿Qué tan importante la preparación para lo que nos espera? Y dice acá, aunque se suscribieron a la fuerza ya, fueron destituidos de sus obispados, o sea, los castigaron, ¿sí? Solo dos arrianos no se suscribieron al credo de principio a fin, dice acá en la historia. Teonas y segundo, ellos fueron desterrados, además de Arrio y todos sus seguidores, que no estuvieran de acuerdo con el credo. ¿Nota? Entonces, hermanos, el edicto que se pronunció acá fue edicto de destierro para todo aquel que no se suscribiera a este credo. Esto inicialmente fue para el clero nomás, pero después se extendió a todo el mundo. Ahí empieza la presión, ahí empieza la presión. Se pretendía que la decisión de ese concilio en el credo adoptado pusiera fin para siempre a todas las diferencias religiosas. Constantino lo publicó como inspiración de Dios. En una carta a la Iglesia Católica de Alejandría, anunciando la decisión del concilio, dijo: lo que se ha encomendado al juicio de 300 obispos no puede ser otro que la doctrina de Dios, viendo que el Espíritu Santo, que habita en la mente de tantas personas dignas, las ha iluminado eficazmente con respecto a la voluntad divina. Por tanto, que nadie vacile ni se demore, sino que todos vuelvan con prontitud al camino indudable del deber. También con esto se confirma que ese cristianismo que habla ahí Constantino, pues no era el verdadero, ¿no? Con este credo, con todo esto que se desata ahí en ese concilio. Ya hay una cosa más, ¿no? Que se comprueba. La hipocresía. Imagínense, tantas personas dignas, dice él, ¿no? Dignas, pero quieren es poder. Y se las ha iluminado el Espíritu Santo. Claro, con decreto de destierro. O sea, él da un decreto de destierro, pero en apariencia dice, todos se pusieron de acuerdo, mira, qué bonito. ¿Sí me entienden? O sea, es una doble moral ahí terrible. No había libre albedrío ahí, o sea, se estaba imponiendo. No, o sea, es que todo esto me tiene como un poco consternada. O sea, yo lo que veo ahí
es como las intenciones del enemigo y es gravísimo hacer un credo, ¿no? Y ese modo lo ha utilizado y lo sigue utilizando actualmente, porque de esa manera puede coartar libertades y coartar muchas cosas. Y lo curioso es que ese credo, como siempre trabaja el enemigo, empezó con una pregunta de una verdad, de algo que su pueblo debe saberlo. Pero él lo conduciría hacia un credo porque apenas aquí se está empezando a desatar un poco a lo que vendría posteriormente al tiempo de la edad oscura, digo yo. Claro. Y el arma del futuro papa sería ese credo, para subyugar las conciencias, controlar la mente de los hombres. Ese es el fin, Y confundir, Tommy, porque confundirse. desde que desde que empezaste a leer acá sobre la naturaleza del Padre, saber que sí está revelada en las escrituras y en espíritu de profecía, empieza a confundir y a empezar uno a hablar cosas que no tiene uno claro realmente para dónde es que va este asunto. Cuando tú sigues y sigues, uno se va dando cuenta que empezó con algo básico que el Señor lo reveló y que el pueblo debe tenerlo claro, pero iba con otro fin. Así es. Pero una Hermana, preguntita, sí, disculpa, señora. estoy como desubicada porque Tranquila, tranquila, sí. ese credo desde el que se ha estado hablando y leyendo hoy es el mismo pues, que caracteriza a la Iglesia Católica. Con exactamente las mismas palabras, no, porque se han hecho reformitas, pero es la base, en esencia es la base, sí, señora. Sí, señora. Me permite, ya que tú estás hablando, leer lo que yo te envío. O sea, aquí donde habla de Por la favor. naturaleza de Cristo, dice la hermana Helen White: ningún hombre puede explicar los misterios de Dios. Su gloria está escondida del mundo. ¿De qué valoran son estos las conjeturas y las especulaciones humanas concernientes a su personalidad? Y ella concluye: Cristo es el representante del Padre. Y acá lo pone en asterisco, la imagen misma de su sustancia. Entonces, así mismo trabajó con Adán y Eva, o sea, con Eva, con que Jesús te dijo, o sea, le estaba diciendo algo, pero a medias, o sea, monta, como dijo Tommy, la tesis y la antítesis y la mete dentro del credo, pero la finalidad no era esa, primero era confundir. ¿Y qué sucedía acá si uno va al contexto? El pueblo ya había empezado a dejar las escrituras, Pablo ya lo había hablado, Jessy, si es posible, puede leer donde está ahí Hebreos 1:3, ella también lo encontró ahí, y ahí ya estaba escrito, pero aquí se da uno cuenta que el pueblo había dejado las escrituras atrás. O sea, ya hace rato había entrado poco a poco esa apostasía y ya no había esa luz, las tinieblas cada vez los estaba apesadumbrando y no podían entender un escrito está. Entonces no pudieron entender hacia dónde el enemigo los iba conduciendo, tristemente, y acá es donde uno empieza a ver, pero cuando uno deja las escrituras, ese es el problema. Así es. Y no era por falta de escrituras, en esa época ya la Biblia estaba al alcance de los idiomas de la época, que era el griego. Se conseguían papiros, sí. O sea, digamos, no había ese problema que posteriormente va a suceder en la Edad Media, que era porque nadie tenía acceso a la Biblia. Acá sí todos tienen acceso a la Biblia, pero la empezaron a dejar de lado por la tradición, por la costumbre. Pues, Sí, bueno. Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En mi Biblia, llamémoslo, dice, y me encanta porque dice, ya que uno lee la sustancia, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si leíste bien, mi amor, el texto, Hebreos 1:3,
Me parece que leíste fue el Sí, anterior. Ok. yo lo leí primero, el primer aporte que hice fue el jubileo, que también dice pues, la imagen de su sustancia, pero después leí fue la de las Américas. Significa lo mismo, la expresión exacta es su naturaleza, pero es otra versión. Yo Ya. leí fue la versión de las Américas, pero sí leí el que es, claro. Bueno, el Señor nos está conduciendo a Hebreos 1:3 repetidas veces. Mire, porque ahí está la clave. Tenemos que ir a la palabra. ¿Ok? Hebreos 1:3, aquí está la solución del asunto. Acá hay un aporte de la hermana Milena. Por favor. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, como está en Deuteronomio 29:29. Y Bien. comparte un devocional de Exaltado a Jesús. Dice, la palabra de Dios nos ha sido dada para que sirva de lámpara a nuestros pies y de luz para nuestro camino. Amén. Las personas que leen la espalda a su palabra y se esfuercen por descubrir los maravillosos misterios de Jehová mediante su propia filosofía ciega, tropezarán en la oscuridad. A los mortales se les ha concedido una guía por medio de la cual pueden seguir los pasos de Jehová y de su obra tan lejos como sea para su propio bien. La inspiración al darnos a conocer la historia del diluvio nos ha explicado misterios prodigiosos que la geología, sin la ayuda de la inspiración, jamás podría haber revelado. Bueno, amén. Gracias por sus excelentes aportes. El Señor está conduciendo esos aportes. Bendito sea el Señor. Eso fue el concilio de Nicea. Termina con un banquete para los que firmaron el credo, ya sea a la fuerza forzando la conciencia, o los que verdaderamente lo creían. Recibieron regalos, Constantino les dio regalos, todos felices, y a trabajar bajo ese manto aparente de unidad. Así fue la historia. Perdón, no escuchamos esa parte. Todos comprados con esos regalos. Claro, todos con regalitos comprados y eso les empezó a gustar. De ahí en adelante, claro, hacen más concilios, conforme salieran problemas, era la costumbre y se empezaban a hacer los concilios con auspicio del emperador. Por eso es que este concilio es muy importante porque como que sienta las bases también para los que vienen, ¿sí? Que le van a dar forma poco a poco a lo que conocemos hoy como la Iglesia Católica y el sistema del papado. Vamos, las últimas diapositivas están dedicadas a algo muy importante, es a responder una pregunta que la lanzo en este momento. ¿Tiene la Iglesia Adventista un credo? Para que la meditemos. No sé si pueda aportar una cosita del concilio. Bueno, a ver, por favor. Del concilio de Nicea y una pregunta también, bueno, me llamó la atención y me impresionó, no la voy a leer todo, que en internet y yo busqué en una página del Opus Dei a ver que ellos qué pensaban y cómo es que cuentan la historia, fue la misma que me enseñaron a mí en el colegio y definitivamente le corrobora que la mayoría de libros de historias, como decía alguien por allí, la mayoría son falsos, totalmente falsos porque es totalmente diferente lo que dicen, bueno, no total, pero sí, hay muchas diferencias y dicen que en el concilio de Nicea este sacerdote Arrio, él empezó a predicar pues que negaba la divinidad de Cristo. Y dice que Eusebio de Nicomedia, efectivamente sí coincide en eso, era bueno, un aliado y un amigo de Arrio, y fue el que tomó la palabra para decir que Jesucristo no era más que una criatura, que era excelsa y eminente, pero pues no de naturaleza divina. Entonces, ahí fue cuando pues la mayoría notó enseguida que esa doctrina tradicional, la fe recibida de los apóstoles, lo dice así, y los padres conciliares decidieron redactar sobre la base del credo, que es lo que estamos hablando, la fe recibida por los apóstoles. Más los obispos no aceptaron, dicen ellos. Pero dice otra cosa que no sé si es verdad. Dice que también en ese concilio se fijó, ahí un cambio como decíamos, en cambios en los tiempos y la ley. Se fijó la celebración de la Pascua, se cambió para el primer domingo después del primer plenunio, dice acá, de primavera. Entonces hubo un cambio allí, una fijación para esta fiesta.
No sé si eso sea verdad. Creo que no es el concilio de Nicea, de pronto es el segundo o un concilio posterior. Bueno, habría que verificarlo. Entonces, hasta ahí llegamos con ese fue la conclusión, un credo. Que leyó mi amor del Opus Dei, desde luego es totalmente tergiversado, es falso. Eusebio sí creía en la divinidad de Cristo, todos creían en la divinidad de Cristo, todos ahí, eso no es el problema. El asunto es que el enemigo logró su propósito al fijar ese credo. Vamos a ver qué dicen los pioneros, hermanos pioneros adventistas con respecto a la fijación de un credo. Y vamos a compararlo con lo que estamos viviendo hoy en la iglesia adventista, nuestra amada iglesia adventista, a ver si se parece o no. Vamos a leer acá del hermano White. Jaime White incluyó los siguientes conceptos. Hacer un credo es fijar los límites y obstruir el camino para todo progreso futuro. Dios coloca los dones en la iglesia para un objetivo bueno y grande, pero los hombres que han levantado sus iglesias han cerrado el camino o le han fijado un rumbo al Todopoderoso. Dicen virtualmente que el Señor no debía hacer nada adicional a lo que ha sido trazado en el credo. Ahora bien, ¿cuál es nuestra posición como pueblo? La Biblia es nuestro credo. Rechazamos todo lo que esté en la forma de un credo humano. Aceptamos la Biblia y los dones del Espíritu. Adoptamos la fe de que de este modo el Señor nos enseñará de vez en cuando. Y en esto asumimos una posición contraria a la formación de un credo. ¿Están de acuerdo con el hermano White? ¿O no están de acuerdo? Sí. Fijar un credo es ponerle límite al conocimiento. Él lo muestra desde ahí. ¿Ustedes sabían que la primera propuesta de fijar un credo para la iglesia adventista se dio en 1861 cuando la iglesia estaba eligiendo el nombre? De que ahí desde ese momento se eligió el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ahí se sugirió redactar como una especie de credo en que creíamos. Y ahí se encendieron las alarmas, gracias al Señor, porque ahí, bueno, hasta ese momento, ¿no? Porque ahí el hermano White empezó a decir, en esa reunión estaba la hermana White, desde luego. Y él expuso de que nuestro único credo es que, ¿qué cosa? Ahí lo dice, la Biblia. Resalto esto acá, no sé si alguien quiera resaltar más. Y desde esa época ellos asumieron una posición contraria a la formación de un credo. No es correcto realizar un credo ni formular un credo. Pero miremos lo que dice el hermano Lowborough. Lowborough era un amigo muy cercano a la familia White, un gran líder de esa época también. A ver qué dice él, me parece tan interesante esto. Lowborough, sí. Declaró que el primer paso de la apostasía es formar un credo, diciéndonos lo que debemos creer. El segundo es hacer de ese credo una prueba de discipulado. El tercero es juzgar a los miembros por medio de ese credo. El cuarto es denunciar como herejes a aquellos que no aceptan ese credo. Y el quinto, comenzar una persecución contra los tales. Ruego que no imitemos a las iglesias en ningún sentido injustificable al dar el paso que se ha propuesto. Review and Herald del 8 de octubre del 1861. Es lo que dice el hermano Lowborough. Esos son los pasos del credo. Y es exactamente los pasos que Satanás hizo. Formar un credo primero. Ya lo hizo en el concilio de Nicea. ¿Notan? Segundo, hacer de ese credo una prueba de discipulado. Es decir, que el que no se suscribe a ese credo no es del cuerpo de Cristo. El tercero es juzgar a los miembros por medio de ese credo. Entonces ya empezar a levantar juicios contra los hermanos. El cuarto es denunciar como herejes a los que no aceptan ese credo. O cambie la palabra herejes y póngale apóstatas. O disidentes también. Y el quinto, persecución contra los tales. Es exactamente lo que sucedió en esa época. Lo curioso del asunto es que en el primer concilio de Nicea, o sea, ponen un punto y cada vez van agregándoles más puntos a ese credo, para que en este punto, que es algo muy similar que sucede, dice el segundo es hacer de este credo una prueba de discipulado. O sea, para eso, entonces, para que tú seas discípulo, tienes que ir a tomar clases en cierto lugar,
o con ellos, pero tú no puedes pensar diferente a lo que ya se ha venido estipulando. Por eso los concilios de Nicea no solamente fue uno, ese fue como la punta del iceberg de lo que ellos vendrían metiendo para poder formar discípulos. En ese caso eran sacerdotes, curas, lo que sea, obispos, pero todos delineados bajo ese credo. Y hoy mismo pues lo podemos ver dentro de la iglesia también. Sí, señora. Tal cual. Tal cual. Y todo el cristianismo está así. Todo el cristianismo está así porque uno ve de algunas denominaciones y esta parte del discipulado lo hacen así, incluso no los dejan ir a ciertas reuniones, no los dejan ir a ciertos cultos hasta que no pasen y vayan aprendiéndose ese credo y lo acepten, ¿no? Y pues asimismo, yo me acuerdo mucho de eso porque cuando me bautizaron me hicieron levantar la mano para un credo. Y pues si yo no la hubiese levantado, probablemente no me hubiesen bautizado, ¿no? Tal cual. Sí, el credo de la iglesia adventista se llaman las 29 doctrinas. Ese es el credo de la iglesia. Miren que dice acá, no imitemos a las iglesias porque en esa época ya todas las iglesias tenían credo, como dice la hermana Paola. Todas tienen credo. No hay ninguna que no crea que, bueno, sí puede haber alguna. La verdad os hará libres. Bendito sea el Señor. Y tal vez hay más, ¿ok? Para honra y gloria del Señor. Pero definitivamente hacer un credo es lo peor que le puede pasar a una iglesia. Y eso el enemigo ya está intentando meter ahí su ideita, su semilla de una forma muy sutil en el 1861. No se dejaron meter el gol, gracias al Señor. La siguiente oportunidad del enemigo trató de introducir la idea. Adivinen cuándo fue. La En pista el es con solo 8. 88, Sí, señora. sí, 8, sí. Vamos a leer lo que la hermana White dijo en esa ocasión. La posición de ella. dice, la señora White se oponía a la formación de un credo en relación con la doctrina adventista. Durante el Congreso de la Asociación General de 1888, se propusieron resoluciones que decían, no debiera enseñarse en el colegio nada contrario a lo que ha sido enseñado. Ella indicó que se sentía profundamente afectada porque sabía que quien quiera hubiese elaborado esa resolución no sabía lo que estaba haciendo. Dicha resolución no solo perpetuaría posibles errores que se enseñaban entonces, sino que también cerraría la puerta del Espíritu de Dios, quien podría tener luz adicional para los buscadores honestos de la verdad. Está en el manuscrito 16 de 1889, porque en el 88 también pasó la propuesta, pero fue para la Universidad de Battle Creek, el colegio Battle Creek. La idea era que no enseñaran nada de lo que hasta ahora se había establecido, que lo dejaran fijo, esa enseñanza, como en una forma de, sí, de credo. Y ahí la señora White levantó la voz en protesta porque eso no es de Dios. Dice ella también que eso es como ponerle una estaca al pensamiento, al conocimiento. En ese concilio del 88 se propuso que el hermano A.T. Jones fuera allá a explicar lo que había pasado en el Congreso de Estados Unidos con la ley dominical y todo. O sea, que el hermano Jones hiciera una actualidades en el colegio Battle Creek. En otras palabras, así como se hace aquí en La Verdad Será Libre, ¿no? Que fuera y hablara de lo que está pasando en la política de Estados Unidos, en el Congreso, todo. El hermano Jones era la persona idónea para eso y todos los líderes levantaron la voz, pero ¿cómo se va a hablar de eso en la universidad? Eso es, ¿sí? Ya empezaron a establecerse como en esa posición de no querer saber nada más, sino de dejar todo en la parte religiosa, la política no es importante, eso no es bueno para el colegio, ¿no? La señora White dijo, no, 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 ¿sí? Eso, y ella se afectó mucho por esa resolución que estaban intentando pasar. No saben lo que están haciendo, decía ella. La explicación es que también con un credo, pues cuando hay algo que no está correcto en ese credo, pues se va a seguir dando, así sea incorrecto, por ser fieles al credo. Y si el Señor quiere enseñar algo nuevo, adicional, que no esté en ese credo, pues tampoco, le cerramos la puerta al Señor. ¿Ok? Luz adicional, dice ella. Eso pasó en 1888 también.
Lastimosamente, también en el 88 se pasó la propuesta, otra resolución, que era lo que decía la hermana Elcira, que antes que un ministro pudiera entrar a trabajar, se tenía que capacitar en la ganancia de almas. Así era la resolución, en la captación. ¿Mm? Eso está acá en este libro, La Mensajera del Señor, aquí en estas páginas 423. Y lastimosamente esa resolución sí pasó. A pesar de que la señora White estuvo en contra y muchos otros, lastimosamente esa resolución sí pasó. Ahí se puede ver muchas más cosas que pasó en 1888. Bien. Perdón, ¿así se llama el libro, Mensajera del Señor? Sí, Ah, así bueno. se llama el libro. Es de un historiador de la iglesia. Es moderno el libro, pero es bueno. Es bueno porque él saca como manuscritos, cartas de la época y todo, y empieza a contar varios aspectos. Él es el que dice, narra todas estas cositas que estamos leyendo, de la posición de ellos. Yo las revisé las fuentes y todo, y sí, coincide lo que el autor está diciendo ahí. Entonces, bueno, vamos a terminar con 2 diapositivas. La conclusión acá de que dice el hermano Jones me pareció muy, muy tremenda también, muy profunda, de todo lo que se hizo acá en el Concilio de Nicea. Dice lo siguiente: en la búsqueda de la verdad, cada hombre es libre de buscar, creer y decidir por sí mismo. Y su aceptación a cualquier forma de creencia o doctrina, para ser verdadera, debe surgir de su propia convicción personal de que tal es la verdad. El reino del pensamiento es el reino de Dios. Quien intente restringir o coaccionar el libre ejercicio del pensamiento de otro, usurpa el dominio de Dios y ejerce el del diablo. Esto es lo que hizo Constantino en el Concilio de Nicea. Esto es lo que hizo la mayoría del propio Concilio de Nicea. Al llevar a cabo el propósito para el que se reunió, esto es lo único que podía hacer, sin importar qué lado de la controversia resultara victorioso. Lo que Constantino y el Concilio de Nicea hicieron fue abrir el camino y establecer el malvado precedente para ese despotismo sobre el pensamiento que continuó durante más de 1400 lúgubres años y que fue llevado a tan horribles extremos cuando el Papa sucedió a Constantino como jefe tanto de la Iglesia como del Estado. Si ven por qué es tan impresionante o importante el Concilio de Nicea, abre el camino para el despotismo sobre el pensamiento, es decir, para controlar la conciencia de las personas, que es lo que siempre quiere hacer el enemigo. Y esto me tocó mucho porque a nivel personal, ¿no? Quien intente restringir o coaccionar el libre ejercicio del pensamiento de otro, usurpa el dominio de Dios y ejerce el del diablo. Estoy totalmente de acuerdo. Una Otra vez es, sí, de expositor de los temas, uno trata de coaccionar al otro, a los miembros, para que piensen lo mismo, para llevarlos al punto donde uno quiere. Y uno hasta se molesta cuando alguien, sí, no está de acuerdo. O sea, eso es algo que me tocó. otra cosa que estaba mirando acá, cuando dice lo que Constantino y el Concilio de Nicea hicieron fue abrir el camino y establecer el malvado precedente para ese despotismo. Este camino ya se había abierto, ¿sí? Y se abrió mucho antes, llamémoslo, por eso en el conflicto de los siglos me encanta ese relato que hace la hermana Helen White, cómo empieza Satanás a ir trabajando para ir contaminando la iglesia. Entonces, cuando uno abre una puerta, ahí ya se está empezando a abrir, llamemos el camino. Pero con lo de Nicea, claro, se hace para ya llevar a cabo todo este despotismo sobre el pensamiento, ¿sí? Pero eso no surge de la noche a la mañana, como lo dice la hermana Helen White. Eso es un proceso. Y eso lo venía trabajando Satanás y siempre ha sido esos 2 métodos que él usa. Primero fue persecución, no funcionó. Luego ya venía para infiltrar la iglesia que constituye esta iglesia, llamemos, de Pérgamo. Entonces es muy bueno mirar, hermanos, que cuando ya el camino está totalmente abierto, hubo un inicio. Y ese inicio es clave y también es para nuestra vida.
porque a veces uno dice, pero ¿qué pasó acá? No, usted hace mucho rato viene acariciando y viene abriendo puertas donde no tiene por qué abrir puertas. Así es, hermano. Así es, Elcira. Bueno, finalmente, pues eso fue lo que pasó en concilio. Está la tesis, está la antítesis y la conclusión, un credo, el credo de Nicea, el objetivo, dominar la conciencia. Siempre cuando hay estas contiendas de dos grupos hay un objetivo escondido detrás del enemigo, que el objetivo era ese, dominar la conciencia, tener un mecanismo para dominarla. Y lo logró, desafortunadamente, logró con el concilio de Nicea eso. Yo digo que Bueno. eso se logra con un escrito está, porque antes ya lo había dicho el Señor, y sino que Satanás entra a crear la duda, ¿no? Siempre trabaja así. Sí, a poner de oscuridad y dudas y credulidad y será que sí, será. Y sí, es interesante que ellos no tenían en cuenta Hebreos 1:3. Interesante que no buscaron en la Biblia, como para decir, venga a ver qué dice la Biblia. Por Y no, eso todo era lo que estaba hablando, o sea, la puerta fue abierta antes, el enemigo ya venía, sea ratico, y en qué momento a veces uno cree que yo estoy caminando con Jesús, como pasó con Sansón, ¿cierto? Y en qué momento usted se alejó. así es. ¿Y en dónde están nuestros ojos? ¿En Jesús o en la persona que uno le cree y no comparó y uno dijo sí, 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 lo que tú digas, pero no compruebas? Buenas tardes. Hermana. Buenas Bueno, yo tardes. lo Sí. estoy escuchando, pues entré un poquito tarde, pero pues ahora estoy confundida. Estoy confundida en lo que ustedes hablan acerca del credo de la iglesia adventista, ¿sí? Pues uno generalmente a alguien le mandaron para supuestamente pues que adoctrinarlo, o no tanto adoctrinarlo, darle a conocer lo que se llama hoy la fe de Jesús. Yo tengo el libro de las 28 creencias. En familia lo hemos estado estudiando y en grupo pequeño también. Estamos todavía empezando prácticamente. Entonces mi pregunta es, el Señor Jesús manda en su palabra, o el Señor, bueno, la comisión dice de ir pues a evangelizar, dar a conocer su palabra. Y pues yo encuentro prácticamente que esa fe de Jesús, la totalidad, por no decirlo así, la gran mayoría, esos temas están contemplados en las 28 creencias, con lo que dice en esto creemos. Entonces, quedo en duda antes, yo digo, bueno, ¿eso hay que enseñarlo o cómo? Pues yo aprendí más o menos ahí, con esas 28, digo, con esas 20 lecciones que todos conocemos. Entonces, mi pregunta es, bueno, entonces eso no se debe dar porque si eso es como un credo, o ya aquí la persona también tiene el derecho, tiene el libre albedrío, pues, de decir, oiga, si esto es así o no, yo estudio más, o con un escrito está así, ahí dice eso. Entonces, ¿esto sería malo entonces? Porque yo también tengo entendido que la fe de Jesús, no sé, ustedes corríjanme, le fue presentado a alguien en una reunión que tenían, creo que con la sierva, y que de ahí nació la idea de hacer la fe de Jesús, de sacar los temas. Y yo encuentro que esos temas son lo que la gran mayoría tienen ahí, en eso creemos. Entonces, por eso les digo, estoy como confundida y no sé cómo sería. Si sí, si no, o cómo. O está mal enfocado, no sé. Bueno, vamos a opinar. Voy a decir mi punto, luego la hermana Elcira y si alguien más tiene el punto. Número 1. La fe de Jesús es una herramienta, no es un credo. Yo no lo veo como un credo porque puede estar basado en las 28 doctrinas, 29 que son ahora, pero no está en forma de doctrina número 1, tal cosa, doctrina, no, es como una herramienta. Yo también fui evangelizado con la fe de Jesús, personalmente. Solo que la persona que me la dio no se quedó solamente con eso, sino que fue más allá y yo le agradezco al Señor por haberme mostrado un poquito más, ¿sí? Porque también yo era muy curioso y pues sí, digámoslo, saber cuántos dioses existen, 3, pues eso es, digámoslo, era básico para mí, yo necesitaba algo más profundo.
Entonces el Señor tuvo a bien que me evangelizara una persona de pronto de ese estilo. No quiere decir que a todos tengan que evangelizarse de esa forma. Segundo, ¿cuál era la herramienta de evangelización de los pioneros durante más de 70, 80 años? Una y solo uno, la Biblia. Pare de contar. Entonces, lo que pasa es que como hemos perdido ese contacto con la Biblia y se lo hemos dejado solamente a los pastores, no podemos evangelizar a nadie sin la fe de Jesús. Nos toca solo con la, ¿sí? Pero en la antigüedad era solo con la Biblia. No había fe de Jesús, no había nada de eso. No conozco esa historia que dice la hermana de cómo surgió la fe de Jesús, la desconozco, no podría opinar sobre eso. Y respecto al credo, esto que dice el hermano Lowguru, no se necesita tener, digamos, la palabra credo en una denominación para decir que tiene un credo. Un credo es algo que fuerza a las personas y las encasilla en un solo punto de doctrina, ahí, y la persona no puede salir de ahí, como dice el hermano Lowguru. ¿Sí? Es una declaración de fe que se le impone a las personas y sobre todo prueba de discipulado. Cuando uno lo ponen allá a alzar la mano sobre las creencias, pues se supone que es porque lo están aceptando como discípulo, por así decirlo. Eso no es correcto. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de estos pioneros, no es correcto porque yo estoy diciéndole a la persona, en esto es lo que creemos, tú entras a nuestra organización y solamente vas a creer esto. Si esa persona recibe una luz adicional o si, por ejemplo, entra a la iglesia una profeta, nadie va a saber que es profeta porque inmediatamente todo la va a rechazar. Nadie va a aceptar luz nueva que no esté entre esas doctrinas. Entonces, ese es el problema de esas doctrinas, porque están funcionando como un credo y las hicieron con ese fin. Esa fue la intención, hacer un credo. Bueno, esa es mi opinión. Bueno, Tommy, yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que estás diciendo. En mi caso, Dori lo sabe, yo no fui evangelizada con la fe de Jesús. Doris hizo llegar a mi casa todos los videos de las carros. Cuando llegaron, que pedí que fueran a visitarme, llegaron con fe de Jesús. Ya había pasado un buen tiempo que me había visto los videos de las carros. Doris había dejado una fe de Jesús, yo sola lo hice. Y yo le dije, no, yo no necesito que me enseñen eso, o sea, voy más profundo. Y cuando yo ya les llego a más profundo, ese fue el problema. No estaban preparadas para, llamemos a alguien que les estaba preguntando cosas muy avanzadas. Entonces, el peligro de solo quedarnos con la fe de Jesús es la preparación de uno personalmente. Uno no sabe en qué momento, recuerden que nos van a quitar las Biblias, nos van a quitar todo, no va a haber fe de Jesús. Y con lo que aprendimos, con lo que estudiamos, con lo que escudriñamos, iremos a evangelizar, iremos a testificar y también con nuestro propio carácter. Esa es la manera en la que se debe llegar y así se hacía anteriormente. Referente a la fe de Jesús, yo sí he escuchado eso, la verdad lo escuché hace mucho tiempo, que fue aprobado por la hermana Helen White, pero no lo he encontrado literalmente, sería bueno saber exactamente dónde lo dice. Y estoy de acuerdo, es una herramienta, pero es como el inicio, pero no el fin. El fin es que tú sepas todas las escrituras porque te vas a poder encontrar con personas que te va a llegar a decir, oye, yo ya sé esto, yo ya lo hice, yo aquello, necesito tal información. Y por ejemplo, no puedes llegar a decir, pero yo llamo a tal hermanito que es el que sabe profecía. No, debemos estar preparados. Por eso el credo nos limita. Entonces el credo, que yo no estoy metiendo que la fe de Jesús sea un credo, te pone a ti, piensa esto, di esto, si te sales de ahí, tu cabeza es redonda, pero si te sales del sombrero cuadrado, porque te están adoctrinando la cabeza que sea cuadrada, estás mal y estás pensando diferente. Entonces ese es el problema del credo literalmente. Y no, aquí ya Tommy lo mostró y si los pioneros pensaban y la hermana Helen White, no debe haber un credo. Pienso que para eso el Señor nos dejó su Espíritu Santo y en reuniones así como grupos es estudiar y con su Espíritu Santo el Señor nos lo da y podemos seguir recibiendo no nueva luz, ¿no? La misma luz más ampliada de acuerdo a los eventos y a los tiempos que estemos viviendo.
Yo también estoy muy de acuerdo con lo que dijo mi esposo y el CIRA. Añado si están de acuerdo también en que sí, esto es algo muy básico, pero no es que estén en desacuerdo. Yo nunca he hecho la fe de Jesús, nunca la hice, pero sí la he mirado y bueno, hay detalles que faltan y por eso sé que cuando se bautizan y en un momento dado, ay, están hablando mal del Papa, se salen. Y precisamente porque no fue intensificado eso, no fue tan profundo. Y también, pues precisamente por basarse en esas doctrinas es que a veces hay confusión, porque recordemos que ahorita esas doctrinas han sido cambiadas muchas veces y los cambios han sido abruptos, ¿no? Entonces, pues no hay que tener eso como base, como si fuera un credo. Es lo que yo opino. Así surgen las tradiciones, ¿sí? Entonces, lastimosamente hoy, sí, yo voy a pensar en la persona también cuando voy a evangelizar, hermanos. Las situaciones son diferentes. Tal vez lo que necesita en ese momento aprender una persona es otra cosa. Sí, o sea, es el Espíritu Santo el que va guiando. Entonces yo llegar a imponer una creencia, una serie de cosas, pues es un poco, eh, no es correcto delante de Dios. Uno tiene que orar por cada caso donde uno va a evangelizar y decirle, Señor, ¿cómo le llego a esta persona? O ¿qué necesita esta persona? Sí, eso es un pensamiento un poco más del reino de Dios. Y les doy un caso que vimos con mi esposa, que le compartimos la palabra a alguien con espíritu de profecía. No fue ni siquiera con Biblia, con solo espíritu de profecía. No sé por qué, o sea, el Señor lo dispuso de esa forma. Esa persona necesitaba así, y lo primero que leyó fue ella, no me acuerdo si el conflicto de los siglos o el deseo de toda la gente, fue el primero que ella leyó. Y a partir de ahí, hermanos, ella quedó impactada y de ahí en adelante siguió con el conflicto de los siglos, ¿sí? Desde luego, el espíritu de profecía está lleno de Biblia y después ella iba a la Biblia, comprobaba y todo estaba bien. Ella aprendió de esa forma. Entonces, no podemos encasillar a la gente en algo establecido. Y otra cosa, los líderes no tienen por qué fijar lo que deben creer las personas. Todas las doctrinas de la Iglesia Adventista fueron hechas por la gente de la Conferencia General. Ni un solo feligrés ha estado ahí en esas reuniones, hermanos. Ni un solo feligrés de a pie, por así decirlo, un laico. No, eso es solamente la plana mayor. Y te entregan esas 29 y ahora son 29 y te dicen, es que añadimos esto, añadimos aquello. Y la gente ni siquiera se molesta por escudriñar a ver cuáles son los cambios. ¿Por qué le quitaron esto, le pusieron esto? Por ejemplo. Sí, porque nos enseñaron a obedecer a la jerarquía de la iglesia. Eso es un pensamiento netamente católico. El pensamiento católico surge, digámoslo así, del concilio de Nicea. El pensamiento católico, que te imponen las cosas, te obligan y te coaccionan. Y ahí están los resultados. Bueno, yo no tengo nada más que decir, hermanos. Bueno, ¿alguien quiere orar para finalizar? Bueno, vamos a orar, hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos. Alabado y exaltado sea tu santo nombre, porque nos diste libre albedrío. Nos diste la libertad de poder escudriñar tu palabra, de formarnos una idea junto contigo, Señor. Nos diste la libertad de poder decidir en qué creer y en quién creer. Le diste esa libertad inclusive al mismo Lucifer. Todos tienen esa libertad, Padre. Todos tienen ese libre albedrío. Oh, Padre mío, perdónanos porque hemos muchas veces pisoteado ese libre albedrío. Cuando queremos coaccionar a la gente, encasillarla, amoldarla a nuestro modo de ser y de pensar. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús por las veces que hemos tergiversado este asunto, las veces que hemos, bueno, tal vez no entendido bien este asunto por ignorancia, Señor, y haber coaccionado a la gente a pensar de cierta forma, o las veces que nos hemos enojado con otra persona porque piensa diferente. Perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos, Padre Celestial. También perdónanos
porque no hemos hecho uso del libre albedrío que tú nos diste, eterno Dios. No lo hemos utilizado. Nos han esclavizado y nos enseñaron a solamente ver una perspectiva de las cosas, a encasillarnos en unas doctrinas y de ahí no salir nunca más por temor a que nos llamen apóstatas, disidentes, qué sé yo, Señor, los términos que se inventan. Bendito Señor, devuélvenos el poder de usar ese libre pensamiento, ese libre albedrío. Tú viniste, Señor Jesús, a liberar a los cautivos, lo dices en Isaías. Y tú dices que viniste a liberar a los cautivos es porque, Señor, nosotros hemos estado cautivos. Cautivos y no lo sabíamos. Hemos tenido un credo en nuestra vida y no lo sabíamos que teníamos un credo, muchos de nosotros. Y hemos tal vez predicado con ese credo y tampoco lo sabíamos, Señor. Bendito Señor Jesús, devuélvenos por favor la libertad. Libéranos de esa cárcel de pensamiento que nos han colocado e impuesto. Que no haya temor en nosotros por expresar nuestras ideas de una forma correcta, con cortesía cristiana. Que no haya temor en nosotros en ser firmes cuando debemos ser firmes y pararnos para defender la verdad del Evangelio, Señor. Pero también que aprendamos a ser mansos y oportunos para no poner semillas de discordia cuando no es necesario. Danos el equilibrio que necesitamos, por favor. Gracias por estas enseñanzas a través de este oscuro concilio, Señor. Nos has mostrado cuán diferente es tu reino. Cuán diferente, Señor, se manejan las cosas en el reino tuyo, Señor. Queremos ser de ese reino y practicar las cosas que se hacen en la forma que se hacen en tu reino, Señor. Libéranos, Señor bendito. Gracias, Jesús bendito. Levántanos con tu bendición, Jesús, y que en la tarde tú nos puedas, por favor, reunirnos de nuevo para orar y estudiar tu palabra. En tu precioso y divino nombre, Señor Jesucristo. Amén, Señor.